La huella del progreso, entre potreros, ganancias y desarraigo. Potreros, ganancias y poder, una historia ambiental de la ganadería en Colombia entre 1850 y 1950. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Escuchemos a Colombia. A medida que los potreros se expandían, el medio ambiente colombiano enfrentaba cambios irreversibles, con la deforestación y la pérdida de la biodiversidad como consecuencias directas de la ganadería extensiva. Hoy vamos a abordar la historia de la ganadería en Colombia entre 1850 y 1950. Basada en el libro Potreros, Ganancias y Poder, escrito por el historiador Marco Palacios. Nos centraremos en los pasajes de las páginas 126 a la 149, en donde se analiza cómo la ganadería se transformó en un pilar económico y social clave en el país. ¿Qué rol jugaron los terratenientes y el Estado en este proceso? ¿Cómo influyó el contexto internacional en la expansión de este sector? Acompáñanos en este recorrido por la historia ganadera de Colombia. La expansión de grandes fincas ganaderas no solo consolidó el poder de las élites terratenientes, sino que transformó el paisaje natural, convirtiendo bosques y tierras comunales en vastos potreros para el pastoreo. Durante el periodo de 1850 y 1950, la ganadería en Colombia no solo fue una actividad económica, sino también un símbolo de poder. Marcos Palacios describe cómo la expansión de potreros y la acumulación de tierras dedicadas al pastoreo moldearon las relaciones sociales y políticas en las regiones más ganaderas de este país, en territorios como la región Caribe, los llanos orientales, donde la ganadería era dominante. Pero, ¿qué factores influyeron en la consolidación de los terratenientes como clase dominante en estas zonas? Para hacer esta comprensión debemos hablar de dos factores. Primero, el acceso a las tierras. Segundo, la estructura del Estado en la época. El acceso a las tierras fue clave para el desarrollo de la ganadería extensiva desde mediados del siglo XIX. Grandes extensiones de tierra, muchas veces arrebatadas a las comunidades indígenas o campesinas, fueron destinadas al pastoreo. Las leyes de las tierras que promovían la colonización y la acumulación de territorios baldíos incentivaron a los terratenientes a expandir sus propiedades, consolidando su poder económico y político. Por otro lado, se refiere a lo fundamental de la relación entre ganaderos y Estado. Palacios nos muestra cómo el Estado, en lugar de regular la expansión desmedida de haciendas y propiedades ganaderas, lo que hizo fue respaldar el dominio de los terratenientes sobre la tierra. Esto permitió que estos grandes propietarios ejercieran un control no solo la economía local, sino también sobre las instituciones políticas de sus regiones. El encanto especial de la ganadería en Colombia no reside en la producción de carne y cuero, sino en su capacidad de moldear las relaciones sociales
y definir la estructura del poder rural durante más de un siglo. Otro aspecto interesante en este apartado es el impacto de la demanda internacional de productos ganaderos. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el comercio de cuero, carne y otros productos derivados del ganado comenzó a tener importancia en los mercados internacionales. Aunque Colombia no se convirtió en un gran explotador de carne, la demanda externa contribuyó a incrementar los precios del ganado y a consolidar el valor económico de la ganadería. Sin embargo, este crecimiento no benefició a todos por igual. Aquí se destaca cómo el desarrollo de la ganadería estuvo marcado por profundas desigualdades. Los pequeños productores, a élites, a menudo se quedaron marginados del auge ganadero, mientras que las élites consolidan su poder. Élites que además de poseer grandes extensiones de tierra, controlaban los medios de transporte y comercio que les permita dedicar términos y precios al mercado. La ganadería extensiva no solo alimentaba los mercados locales, sino que era el motor de un modelo económico perpetuo, sostenido sobre la base del control de la tierra y la explotación de los recursos naturales. Hacia mediados del siglo XX, el panorama ganadero en Colombia presentaba una estructura desigual, pero consolidada. La concentración de tierras y de riqueza en manos de unos pocos terratenientes perpetuó un modelo social y económico que en muchos casos aún sigue vigente. Las dinámicas del poder construidos durante este periodo serían decisivas en los conflictos rurales que surgirían en la segunda mitad del siglo XX. La relación entre ganadería y Estado reveló cómo el modelo económico de la época estaba diseñado para perpetuar en el dominio de unos pocos sobre la tierra y los recursos naturales. En conclusión, es importante resaltar cómo en este capítulo de esta obra acerca de la ganadería colombiana se reflejan las tensiones entre el desarrollo económico y las desigualdades sociales. La expansión de la ganadería contribuyó a la modernización de algunas regiones, pero también generó exclusión y concentración de poder en manos de unos pocos. La historia de potreros, ganancias y poder es una historia de cómo se construyen las relaciones de poder en el campo colombiano, en un tema que hoy en día aún cuenta con mucha relevancia. Nos escucharemos en un próximo episodio donde continuaremos escuchando, explorando el pasado fascinante de nuestro país. Hasta pronto. Bienvenidos y bienvenidos a Historias de Resistencia. Hoy hablaremos del progreso y sus impactos en las comunidades locales, un tema relevante en Colombia y en muchas partes del mundo. Abordaremos el título El tiempo del progreso, escrito por Andrea Echeverry, publicado por la revista Cavilando. Hablaremos del progreso y sus impactos en las comunidades locales, un tema relevante en Colombia y en muchas partes del mundo. Abordaremos el artículo El tiempo del progreso, escrito por Andrea Echeverry, publicado por la revista Cavilando en 2015.
donde se nos ofrece una mirada crítica sobre cómo los grandes proyectos mineroenergéticos están transformando y en muchos casos devastando las regiones más vulnerables del país. Acompáñenos mientras exploramos las historias ocultas detrás del discurso de desarrollo. Colombia es un país rico en recursos naturales. Grandes multinacionales y proyectos mineros han llegado con la promesa de traer progreso, empleo y modernización. Sin embargo, como cuenta Andrea Echeverry, este progreso tiene un costo para las comunidades locales. En este caso, se narra desde las experiencias vividas de los habitantes del territorio de Nutabé, ubicado en el noroccidente de Antioquia. Allí, la instalación de grandes proyectos mineroenergéticos han generado desarraigo y desplazamiento forzado a las poblaciones originarias. Aquí, en este caso en especial, toma relevancia cómo estos proyectos no toman en cuenta las realidades sociales y culturales de las comunidades que la habitan, las regiones donde se instalan. Se presenta la idea de desarrollo como un objetivo abstracto, pero en la práctica las consecuencias son devastadoras para los habitantes de estos territorios. La minería y otros proyectos extractivos han alterado el paisaje físico, social y cultural de estas regiones. Se habla de progreso, pero ¿progreso para quién? En este artículo se denuncia que los beneficios económicos son concentrados para unas pocas empresas y élites, mientras que las comunidades locales pierden sus tierras, sus modos de vida y en muchos casos sus identidades culturales. Este fenómeno ha generado un ciclo de desplazamientos forzados donde los habitantes originales son marginados y olvidados. También podemos observar la idea de desarraigo. Los proyectos extractivos no solo despojan a las comunidades de su tierra, sino que rompen los lazos que las conectan con su cultura y sus ancestros. Aquí la escritora menciona el desarraigo es físico y simbólico, relacionado con la pérdida de sentido de pertenencia. Un proceso de alineación en el que las personas dejan de sentirse dueñas de su propio destino. El antiguo territorio de Nutabé, como muchos otros en Colombia, es un claro ejemplo de cómo las políticas de desarrollo y los intereses económicos globales pueden destruir formas de vida tradicionales en nombre del progreso. A raíz de esta reflexión crítica, nos queda para cuestionarnos ¿cómo podemos reconciliar la idea de desarrollo con el respeto por las comunidades y sus derechos? ¿Es posible un progreso inclusivo que no signifique la destrucción de lo local? Para concluir, la autora en este artículo nos hace la invitación a repensar qué entendemos por desarrollo y a cuestionar quiénes realmente se benefician desde estos grandes proyectos. Los impactos en las comunidades no deben de ser invisibilizados en nombre del progreso. Nos escucharemos en próximas ocasiones, donde seguiremos explorando las voces que desafían el poder y luchan por el poder social.